El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, en la primera lectura de hoy, San Pablo habla sobre la moral. Hoy mucha gente, frente a la falta de moral, recurre a psicólogos, a psicoterapeutas, a distintas alternativas para ver cómo poder poner su vida en orden, porque se ha perdido la raíz cristiana y por tanto se ha perdido la moral. Y hoy San Pablo no tiene pelos en la lengua en decir el cómo vivir. Se atreve a hablar así de manera directa, ¿no? Y habla a los diáconos, a los obispos, a las mujeres, y habla con fuerza. Muchas cosas están obsoletas porque en aquel entonces estaba permitido que los obispos, si antes de ordenarse tenían mujer, pudieran estar casados. Pero a lo largo del tiempo, viendo la palabra de Dios, el magisterio, la tradición, se ha observado el celibato. Entonces, en ese sentido, pues no tiene, digamos así, validez eso que dice. Pero el resto de cosas son muy necesarias escucharlas. Y yo digo, ¿qué se encontraría San Pablo en esta comunidad recién formada, en esta zona de Creta donde estaba Timoteo, al que había dejado como obispo, para hablar así? Y dice esto, ¿no? Que a los neoconversos no les pongan encargos de poder, no sea que se les suba la cabeza, ¿no? Por eso el cristianismo tiene que ser probado, porque podemos vivir de los fogonazos de la fe y un día estás arriba, otro día estás abajo. Hace falta en la vida cristiana pues una estabilidad, ¿no? Que se vaya viendo en nuestro día a día que verdaderamente lo que Cristo nos ha dado es perenne, eterno y duradero, y que no es un fogonazo de primavera que se apaga con el tiempo. Por eso habla de esto. Y habla de que las mujeres no sean chismosas. Yo digo, esto creo que está bien que lo escuchemos, ¿no? Pero las mujeres y los hombres, porque hoy habla de las mujeres. Pero qué fácil, es un pecado muy recurrente. El chismorreo, el hacer chisme, el comentar en el barrio los pecados de los demás, porque se nos olvidan los nuestros. Si no, no abriríamos la boca. Pero es importante, hermanos, escuchar estas cartas y ver que siguen vigentes y que Pablo habla así de manera directa. Y el Evangelio de hoy habla de un acontecimiento que es histórico y que ocurre en este pueblo de Naín y que seguramente movió a mucha gente a la fe y la dejó impactada, porque hoy el Señor resucita a un muerto. Y yo no sé si tenéis en la cabeza este Evangelio en el que dice Jesucristo que ni aunque un muerto resucite se convertirán. Por eso aquí lo importante hoy no es que el Señor resucite al muerto, sino lo que nos está diciendo a través de esto, porque si se tratara de eso, pues el Señor iría resucitando muertos por los tanatorios, por las casas funerarias, pero es que ese no es el problema, porque este muerto de hoy resucitó, pero se volvió a morir. No era la resurrección definitiva, no era la resurrección eterna, era una resurrección temporal para dar potencia a la evangelización, para que la gente pudiera pasar a la fe,
Por eso hoy dice el Señor que se acerca a esta región de Naín y había ya un cortejo fúnebre que se dirigía hacia el cementerio. O sea, que este muerto no estaba recién muerto. Ya seguramente empezaba a oler. Ya lo habían velado y en ese tiempo las velaciones eran en casa y eran duraderas. Y estaba todo el pueblo detrás de esta muchedumbre. Dice el Evangelio de hoy que esta mujer era viuda y era su único hijo. O sea, que este acontecimiento era una tragedia verdaderamente grande. Porque una viuda en el tiempo de Cristo sin una descendencia era una mujer que se quedaba con una mano delante y otra detrás, a merced de la caridad de los demás, porque una mujer en aquel entonces era un cero a la izquierda, no podía trabajar, no podía hacer nada y no tenía un hijo que viera por ella. Por eso hace falta entender este contexto en el que está ocurriendo este entierro. Esta mujer llora no solo por la pérdida de su hijo, sino porque con su hijo se le muere la vida, pero la propia vida, no solo la del hijo. Se ha muerto su ser, su existir. Pues hoy el Señor se acerca y le dice, no llores. Y digo, ¿cómo le puede decir el Señor a una mujer que acaba de perder a su hijo, no llores? Porque le está hablando a través de la fe. Se lo dice desde la fe, porque sabe que su hijo ha muerto, pero que un día resucitará y se reunirá con él, y que no es el fin de la vida. Pero sin embargo el Señor quiere darle una fuerza a esta palabra haciendo este acto que hace. Dice que se acerca y toca el ataúd. Esto es otra cosa que nos puede parecer así, pero en la Escritura nada está puesto al azar. ¿Por qué el Señor toca el ataúd? Porque tocar un ataúd, tocar a un muerto, era quedar impuro. Y seguramente en ese pueblo había muchos que estaban observando. Mira este, que se dice hijo de Dios y se salta la ley. Y se queda impuro tocando el ataúd. El Señor se hace impuro por nosotros, para devolvernos la pureza que hemos perdido. Porque cada vez que nosotros pecamos, el Señor se vuelve a subir a la cruz y vuelve a cargar con nuestra impureza. Por eso hoy el Señor toca este ataúd y dice que lo toca y le da esta palabra. Joven, a ti te digo, levántate. Y hoy vemos la fuerza y la potencia que tiene la palabra de Dios que puede resucitar a un muerto, hacer a uno que ya huele salir, como lo hará también con Lázaro. Por eso el Señor rompe todas las reglas de la naturaleza. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto no es para que estemos esperando que nos resuciten a nuestros muertos, no. Hoy el Señor quiere abrirnos a la trascendencia. Porque digo, hoy los jóvenes viven peor que este joven que está en el ataúd. Hay muchos jóvenes que están más muertos. Hoy vivimos en una sociedad que está en decadencia. Yo no sé si tenéis ojos para ver, pero estamos en una sociedad de decadencia. La historia atraviesa distintos periodos. Y ahora mismo estamos en un periodo histórico en el que estamos en decadencia y se ve viendo las noticias. Guerras, destrucción, narcotráfico. No sé si habéis ido a ver la película esta de Sound of Freedom, la del sonido de la libertad. No porque le quiera hacer yo propaganda a Verástegui ni nada de esto, pero por lo menos te ayuda a ver la realidad de lo que estamos viviendo. Los millones de jóvenes que hoy, mientras tú estás en misa, están siendo abusados sexualmente. Jóvenes que secuestran en Centroamérica así a chorros, se los llevan y son violentados 6 veces al día, 10 veces al día, toda la semana. Y tú te quejas de tus sufrimientos. ¿Cuánto sufres? Porque no te puedes ir a cenar al restaurante que quieres. Porque tu mujer no es como tú quieres. Tendríamos que voltear a mirar al lado para ver el sufrimiento que tenemos, hermanos, y te aseguro que se te relativizaría mucho tu sufrimiento. Claro, a cada uno nos duele lo nuestro, pero que hay sufrimientos verdaderamente profundos, grandes, y nosotros nos hundimos en un vaso de agua. Pues eso, hermanos, son signos de la decadencia de la sociedad. ¿Y sabéis de dónde viene esta decadencia? Estamos en un cambio de época, en un cambio histórico. Sabéis que la historia tiene 4 grandes periodos: la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la modernidad. Ya en los años 80 algunos hablaban de la posmodernidad, pero el verdadero cambio se está sufriendo desde los años 90 hasta ahora. Y no es por el avance de la tecnología ni los descubrimientos, no. No ese es el problema. El problema es que el hombre ha perdido su raíz cristiana, ha perdido el destino de dónde viene y a dónde va. Entonces el hombre hoy le vale con subsistir, no se cuestiona nada. Y esta es la realidad del hombre promedio de hoy. Los jóvenes hoy, ¿tú crees que hay los jóvenes verdaderamente? ¿Tú crees que los jóvenes hoy piensan en la trascendencia? Los jóvenes, te digo yo, en lo que piensan, en drogarse, beber, emborrachar y cuanto más sexo mejor.
Esas son las aspiraciones de un joven hoy. Y espero que nadie se escandalice, porque esta es la realidad. Y si un joven hoy se cuestiona otra forma de vida, es porque ha recibido una palabra de parte, me atrevo a decir, de la Iglesia. Porque ya los padres no transmiten la fe, por eso los jóvenes están perdidos y a la deriva. Yo no sé si veis estadísticas, veis lo que pasa en el mundo, pero es la primera generación desde la Segunda Guerra Mundial en la que el coeficiente intelectual ha bajado. Tú le preguntas a un joven de hoy, no tienen cultura general de nada, no saben nada. Y se creen este relato que el comunismo y el socialismo nos está dando y que hace poner a la Iglesia como el ogro. La represión, los españoles que vinieron y nos quitaron nuestro oro. Y la historia reconvertida y reinterpretada. Pero vamos a ver, no estoy hablando de subjetivismo, hablo de cosas históricas. Aquí en Guadalajara, ¿cómo se abrieron los orferinatos? ¿Por qué tiene universidad Guadalajara? ¿Dónde se empezaron a dar estos Infonavit, estas casas para la gente que no tenía acceso a la vivienda? Pues con Fray Antonio Alcalde, un hombre que con 70 años se despojó de su vida, dejó un país que estaba en el momento más grande de su historia, que tenía de las Filipinas hasta el otro lado del mundo, no se ponía el sol, en el imperio, en el siglo de oro en España, y se jugó el tipo cruzando el Atlántico para venir a anunciar a Jesucristo, que en medio de todo eso hubo desgraciados que robaron seguramente. Pero desde luego lo que los reyes católicos pretendían cuando mandaron los mejores misioneros, no tontos del bote, los más formados, para dar su vida aquí en la evangelización, no era que oprimieran a la gente y que le quitaran lo suyo, como hicieron en Estados Unidos de América, que exterminaron a todos los indígenas. Quedan 2 reservas naturales de los que pudieron sobrevivir. Aquí hubo un mestizaje y una mezcla, aquí hubo evangelización, aquí hubo gente que dio su vida y amó a este pueblo. Y es que además es anacrónico decir, no, yo digo, ahora está una corriente, ¿no?, a nivel político y a nivel social, ¿no?, de no, es que no, parece que lo indígena es lo bueno, ¿no?, es el indigenismo, esta corriente que hay, ¿no? Y yo digo, eso es no saber quién eres, porque si tú estás abogando por lo indígena es que eres tonto, porque tú no eres indígena, tú eres la mezcla de lo español con lo indígena. De esa mezcla nace el pueblo mexicano, y tan así es que fíjate que baja la Madre de Dios del cielo y cobra unos rasgos mestizos que no son los indígenas ni los españoles, es el nuevo pueblo. Y a partir de ahí empieza a surgir la conversión en México y la Iglesia Católica, con la Madre de Dios que baja del cielo. Me estoy desviando del tema, pero lo que quiero decir es que un joven, ¿tú crees que un joven promedio de hoy sabe esto? No sabe nada. ¡Nada! Sabe que quiere fiesta, sabe que quiere un iPhone 14 Pro Max. Y los jóvenes se les está secando el cerebro con las redes sociales. Y un joven al que se le entrega un celular con 8, 7, 10, 12 años pierde la plasticidad motriz y la capacidad de desarrollo de su cerebro. Y esto son cosas biológicas que la ciencia está diciendo y nadie escucha. Por eso, hermano, ¿tú cómo crees que un joven hoy que está muerto, que está en la decadencia, que no encuentra sentido a su vida, que no tiene aspiraciones a nada, va a querer casarse y mucho menos tener hijos? Por eso estamos en una sociedad onanista que solo vive para sí, para la autocomplacencia, la masturbación, la pornografía, y nadie tiene deseo de salir de ahí. Vivimos en el autoplacer, en el autoerotismo. Tú hablas de tener hijos, la gente se ríe hoy. La gente vive muy a gusto sola y se está muriendo. Por eso hay los índices de suicidios entre la juventud que hay aquí en México, no solo en Finlandia y en Suecia, aquí en México. Por eso la gente hoy se entrega al narcotráfico para subsistir, para tener una economía solvente, porque no hay más trascendencia. Hemos perdido, hermanos, la trascendencia. Pues la buena noticia esta tarde, y lo que viene a decirnos este Evangelio, es que en medio de esta mortandad que respiramos a nivel social, hay algo que decir, y hay una esperanza, que es el cielo y la vida eterna. Y hay una manera distinta de vivir. Cuando tú dejas que esta palabra que hoy en el Evangelio resucita a un muerto, te saque a ti de tu burguesía, te saque a ti de tu comodidad, te saque a ti del mundo que te has creado, que vives en nada más que como un burro, como un caballo que le han puesto así dos cosas aquí y mira el suelo y sigues así, sigues así, sigues así y te has acostumbrado a sobrevivir. No tienes alegría, la has perdido hace tiempo, no tienes aspiraciones de nada y como tú no las tienes no se las puedes transmitir a tu hijo.
Por eso lo que dice San Pablo hoy en la carta es amor a los que tiene delante, al auditorio que tiene delante. Y un padre que ama a su hijo lo corrige y no lo entrega a la sociedad y le dice, venga hijo, hazte hombre en esta sociedad, o mujer. Se preocupa de transmitir la fe, de transmitir valores, de abrirle un panorama. Pero si tú no tienes vida, ¿cómo le vas a dar vida a tu hijo? O sea, a mí me da, de verdad os lo digo, sinceramente, es que me da hasta rabia cuando escucho a los adultos hablar más de los jóvenes. Digo, ¿pero qué has hecho tú para que los jóvenes tengan otra cosa? Si eso es consecuencia de la generación previa, que no le ha dado nada. Dándoselo todo no le ha dado nada. Tú que le has dado tablet, computadora, pero tú de verdad le has dado algo a tu hijo. Si el padre trabaja, la madre trabaja, los hijos se crían asalvajados. ¿Tú sabes por qué los hijos se revuelcan con el primero que encuentran? Porque nadie los ha corregido en su vida y se corrigen ellos mismos en la sexualidad. No hay padres que amen a sus hijos. Hoy lo importante es esto, el cash flow. Tener una cuenta grande del banco y poder tener unas buenas vacaciones. Pues la vida no te viene de ahí, hermano mío. Y hasta que no lo descubras, seguirás muerto, muerto en vida. Peor que este que iba en el ataúd. Y así se ha conformado hoy la sociedad con vivir así, en un ataúd, esperando el día de su muerte. Yo hoy iba a ungir a una señora de 92 años. Bendito sea Dios que le da 92 años. Y estaba el hijo con 60, con una llantera, que le tengo que decir, pero chacho, si estás tú peor que tu madre. Pero si tú estás a la fila, si tú vas detrás de tu madre, deja a Dios ser Dios y que se lleve a tu madre si tu madre está tranquila. Está tranquilísima la señora. Es que tú no te vas a morir, pero no te das cuenta que vives alienado en la realidad, que te has creado un mundo de Walt Disney, que es una pura mentira, que todos tus chismes, todas tus cosas no sirven para nada. Tú que te crees el juez de todo, que tú puedes hablar de todo, opinar de todo, tú le solucionas la vida a todo el mundo. Me impresionaba lo que decía hoy el Salmo, al altanero y al ambicioso no los soporto, dice Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Por eso el pecado de esta generación es haber usurpado el lugar de Dios. Creerse el hombre que puede decidir qué vida merece ser vivida y cuál no. Si una madre puede matar al hijo de su vientre o no. Si un anciano puede ser asesinado o no. ¿Pero qué nos hemos creído? ¿No estáis dando cuenta que estamos al borde del precipicio? Y mira que el Señor está permitiendo catástrofes naturales y cosas para decirnos, despertad del sueño, que estáis perdiendo la vida, pero la eterna, no esta. Es que además de que en esta vas a ser un desgraciado, te estás perdiendo la vida eterna, hermano. Pues hoy el Señor nos pone el panorama de la resurrección para ver si reaccionamos. Tú que vives para ti. ¿Por qué la gente hoy se cierra la vida? ¿Por qué las mujeres se ligan las trompas y los hombres hacen la vasectomía? Porque no pueden dar la vida. Porque están muertos. Porque dejar a Dios ser Dios es demasiado. ¿Cómo me voy a fiar yo de este Dios? Y nadie habla así. Los curas cuentan cuentos de Caperucita Roja. No anuncian a Jesucristo. La iglesia está muerta, estamos atontados. Y la palabra sigue con la misma fuerza que en el siglo I de la iglesia. Y esto, hermanos, es histórico lo que recoge hoy Lucas. A este niño lo resucitó Jesucristo. Y si tú crees esto, tu forma de vivir es una. Y si tú te crees que a ti te comen los gusanos en el ataúd y no hay nada más, entiendo que vivas como vives. Para hacer dinero, para fornicar, para mentir y para robar. Y así vive hoy México, que está perdiendo su identidad. Hoy estamos en una sociedad que mientras no me toca a mi familia, que asesinen al hijo del de al lado, que a mí me da igual. Por eso todos los gobernantes miran para otro lado cuando hay asesinatos y secuestros. 80 asesinatos dolosos hay al día en México, se dice pronto. Algo satánico, hermanos, con toda la Virgen de Guadalupe que tenemos. O sea que si no nos volvemos a Cristo, vamos camino de la decadencia, pero cuesta abajo sin frenos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza? Volver a mirar a Cristo. Volver a las raíces y al origen. Porque si os dais cuenta, quieren borrar de un plumazo 2000 años de historia en las cuales la base de la civilización ha sido la antropología cristiana. Que ha dado la educación, que ha dado todo. Y cuando nos olvidamos de esto, cuando el hombre se pone como Dios porque ha descubierto 4 vacunas y 4 tonterías, nos volvemos borregos y cenutrios. Y hoy te dicen que uno en China se ha comido un murciélago y eso ha provocado una pandemia mundial y todo el mundo lo acepta. Si hay que vacunarse, nos vacunamos, si no, no. Estamos en un discurso ridículo. Hoy un hombre vestido de mujer dice, soy mujer, y todo el mundo lo aplaude y dice que sí. Yo veo las noticias de todos los días y digo, estamos en un mundo de locos. Nos hemos vuelto locos, porque si negamos
lo evidente, lo palpable, ¿cómo nos vamos a poner a hablar de las cosas espirituales y del cielo? ¿No os estáis dando cuenta de que el demonio ha cerrado el cielo? ¿De que el demonio está robando almas a mansalva? Si negamos lo evidente, ¿cómo hablaremos de lo trascendente? Si negamos lo que vemos con los ojos, si negamos la obra de Dios, si negamos que Dios te ha dado cromosomas de hombre o cromosomas de mujer. Yo digo, si una mujer, me decía esta tarde, me parece que era, no es la cocinera de la parroquia, me decía, que decía uno, si tuviera una mujer el vientre transparente, como una urna de cristal, y pudiera ver lo que es la vida y lo que es la potencia de la acción de Dios. Pero mejor nos ponemos una venda y preferimos seguir viviendo así, alienados, hasta que llegue la hora de mi desaparición y de mi exterminio. Pues yo desde luego no sé cómo se puede vivir así. Yo si no fuera por el cielo, os aseguro que en México no estaría, estaría en mi casa con mi madre. Pero tengo una esperanza que me hace poder ofrecer mi vida a lo que Dios quiera. No sé si tú la has encontrado, espero que el Señor te la dé. El poder salir de ti y dar tu vida, porque la vida se recibe cuando se da. Y cuando te la guardas, la pierdes. Por eso termino ya. Hoy el Evangelio nos invita a mirar la vida, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El Señor no te trae a la iglesia a quitarte nada. El Señor ha venido a darte la vida. A darte la vida, pero no cualquier tipo de vida, no la vida aquí en estos días, la vida eterna. Por eso te habla así, porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque el proyecto de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos una misión grandísima en esta generación. No nos podemos quedar callados ni de brazos cruzados. Estamos llamados a testificar, no con palabritas, con nuestra vida, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido la muerte y que Cristo tiene poder sobre la muerte. Así que si hoy te sientes así en la muerte por tus pecados, te anuncio una buena noticia, que Cristo tiene poder de sacarte de ahí, de salvarte y de perdonar tus deudas y de hacer de ti una criatura nueva y darte la vida que has perdido. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos regale acoger esta palabra y no defendernos. Poder permitir a Dios ser Dios en nuestra vida y dejar de ser dioses, porque hermano, ¿cómo cansa ser Dios de nuestra propia vida? Eso agota, es agotador, extenuante. Pues pidámosle al Señor y que nos conceda verlo como Dios de nuestra vida, que así sea.